Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El hombre que retornó. Parte 1. Si me preguntas por qué estoy aquí, el dios enmascarado, John Pluto Smith, estaba a distancia incluso en este tiempo, hablando como si estuviera recitando una historia. La respuesta es simple. Debido al corredor de hadas de Aisa, fuimos enviados a fantásticas épocas antiguas, creo que es aproximadamente 12.000 años en el pasado, a la época en que la humanidad no era más que gente de la civilización de la Edad de Piedra. Llegué a un país insular en el Océano Atlántico que parecía convertirse en el modelo de la leyenda de la Atlántida, pedí la cooperación de las hadas que vivían en esa tierra, y finalmente pude asegurar el viaje al tiempo medio. Dejando de lado a Godot atónito con la historia de las dificultades que repentinamente comenzó, continuó más lejos. En mi punto de vista, fue una expedición que tomó unos 3 meses. Sin embargo, cuando volví en este tiempo presente, de todas las cosas ni siquiera habían pasado 3 horas desde que el corredor había aparecido. Verdaderamente debe ser dicho como el misterio del viaje en el tiempo en mi opinión. Mi regreso a esta época actual fue realmente hace algún tiempo. Así que, en lugar de saludarme apuntaste a mí y a Nesane. Con esa arma peligrosa. Jajaja. Respuesta correcta. Smith fácilmente confesó cuando Godot lo presionó. Smith estaba riendo a la ligera, pero si recordaba correctamente debería ser una autoridad que fue usurpada por la famosa diosa de arquería y luna del mito griego Artemis. Era demasiado malicioso para ser usado como broma. Sin embargo, el hombre que viajó a otro mundo hace un tiempo atrás ya había regresado. Así que de eso es de lo que hablaba Gascoigne. Godot suspiró. Estás pasando por alto 2 factores importantes. Una es que estás pensando que se puede confiar en Aisa. Y creo que llegarás a comprender por ti mismo sobre el otro factor durante ese tiempo. Godot pudo finalmente entender el significado de esa declaración de Alec. En el caso de que el destino fuera el pasado, era posible volver por el tiempo usando la propia fuerza. Eso significa que los dioses que fueron enviados junto contigo también pueden regresar aquí. Perseo, Son Goku y Hanuman también están. Más o menos. Aunque debería ser un viaje muy difícil para ellos. ¿Por qué? Creo que aquí debo alabar a la señora Aisa, como se esperaba de ella. En la época a la que fui enviada, los dioses y el mundo astral tampoco eran tan maduros como la época actual. ¿Qué quieres decir con eso? En los buenos viejos tiempos, el mito de que la gente hablaba también era simple. El carácter y la capacidad de los dioses que se hablaban allí naturalmente también se hizo simple. Incluso si las hadas y los dioses de esa clase de era encontraran repentinamente a un viajero que deseaba volver 12.000 años más adelante, no podrían realmente ser así de maduros intelectualmente para entender correctamente la circunstancia del viajero. Smith habló claramente como en una conferencia. Bueno, aunque quizás a cambio de ser simple, también eran amables con un niño realmente problemático perdido en el tiempo. Pero, si los dioses virtuosos antiguos tienen el poder de exactamente un viajero de su época a 12.000 años más tarde o no, uno tampoco podría tener muchas expectativas en este aspecto. Godot recordó. La existencia de los dioses que trajeron la extrañeza al mundo. Lo que regulaba su carácter era el mito que los humanos decían de generación en generación. En un ambiente en el que toda la civilización de la humanidad todavía era inmadura, seguramente no habría nada más que simples dioses. Ya veo. Si es una persona que puede viajar en el tiempo por su propia fuerza como Aisa-san, entonces no habrá ningún problema. Pero aquellos que no pueden hacer eso necesitan confiar en alguien para enviarlos de vuelta a esta era así. Sí. La era súper antigua en la que fui enviado no tenía ese tipo de perspectiva. Smith se encogió de hombros. Era el extremo más alejado del mundo donde rara vez alguien podía volver al futuro después de haber sido enviado allí una vez. A pesar de que la señora Aisa no tenía intención de hacerlo, pero inconscientemente siempre eligió firmemente el camino de la victoria. Aunque sea el método de resolución más óptimo o no, como tú regresaste de esta manera. Sí. Fue muy difícil, pero no imposible. Bueno, esta vez hice una preparación astuta de antemano, por eso pude regresar en un tiempo sin precedentes de 3 meses. ¿Qué quieres decir con astucia? Nada grande, solo les pedí a los reyes de hadas en el mundo astral antes de esto. Por favor, denme la dirección con la fuerza de todos ustedes cuando me convierta en un niño perdido en el tiempo, les dije. Algo así es posible. Porque mientras soy un recién llegado, todavía soy uno de los reyes hadas. Es debido a la conexión, y también debido a la deuda. Ese lado también tenía una razón para querer echarme una mano. Antes de que Godot se diera cuenta, estaba absorto en la conversación con Smith.
Por alguna razón, sería así cuando viera a este hombre sospechoso. Extrañamente se llevaban bien y naturalmente intercambiaron palabras sin reservas. A pesar de que actualmente estaban justo en medio de la guerra civil de reyes demonios. Apareció un fenómeno como tal que hizo que Godot repentinamente volviera a sus sentidos. La blanca y espesa niebla que envolvía el entorno estaba, de repente, aclarándose. Además, aunque hasta ahora debería estar dentro de un bosque, por alguna razón ahora estaban en una cima con buena visibilidad. Estaban en medio de la cresta que unía la montaña Kumotori, que tenía su cima asolada, y la montaña Kokumotori, que estaba envuelta por la niebla. Era el camino de montaña que Godot pasó antes de esto. Fueron expulsados de la barrera de niebla. Ya veo, así es como el príncipe negro Dono hace su acercamiento. Ese tipo se dio por vencido. Nos metimos en el laberinto, y si nos quedamos dentro de su campamento así. Hasta Godot ya sabía leer la intención de Alec. Después de todo, ya tenía a Isa-san y a Donnie adentro. Si incluso nosotros también fuéramos allí, eso significa que su enemigo también aumentaría por 2. Está bien. Este juicio es realmente como el cuyo fuerte es el cálculo. Ahora entonces, en este lado también, John Pluto Smith de repente hizo una acción. Sacó la pistola mágica de la pistolera de su cintura y la apuntó a Godot. Ya es hora de que vuelva a la guerra civil de reyes demonios. ¿Y tú, Kusanagi Godot? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo. Se siente como si mi poder como asesino de dioses hubiera escapado completamente de él. Como era de esperar, parece que el fundador de la secta Luo ha absorbido la mayor parte del poder mágico. Así que ella había estado apuntando por ese tipo de oportunidad todo ese tiempo que estaba acorralando a Isa. La mujer campeón estaba perpleja con la anormalidad de su cuerpo. Erika Blandelli y Liliana Cranjara sintieron mutuamente como la cuidadora de esta mujer. Estaban en medio de vagar por el bosque que estaba envuelto en una niebla blanca. La pesada niebla que las hacía incapaces de ver su frente claramente, se desvaneció solo ligeramente. En este momento, al menos podían confirmar por la vista la silueta borrosa de los árboles. Sin embargo, no importaba cuánto caminaban, no podían salir del bosque en absoluto. Liliana habló para ignorar esa inquietud. No tener poder mágico significa que la mayor parte de la autoridad es inutilizable. Fue exactamente igual que la condición del fundador de la secta Luo cuando luchó contra el príncipe Rama. Inesperadamente aquella experiencia pudo convertirse en la pista que le dio la idea. Pero, ¿qué es esa One-sama? Con el objetivo de eso ella, los ojos de Aisa brillaban intensamente detrás de Erika, quien miraba hacia abajo. Ella se veía realmente encantada a pesar de que era este tipo de situación. Ella cerró los labios, me besó, no. ¿Cómo? Como yo pensaba, porque ella tiene un sentimiento por mí, ella no puede rendirse, por eso ella escogió ese tipo de método, ¿no es así? Y yo pensaba que Aisa ya no podía ser más retrasada. Bueno, dejando eso de lado, el caballero de la familia Cranjar eludió suavemente el discurso. Se trataba del fundador de la secta Luo del que hablaban. Incluso se podría pensar que ella había llegado a una decisión limpia de hacer el método necesario por el bien de la victoria, y lo llevó a cabo, la administración oral de la técnica secreta para absorber el poder mágico, sin sentirse particularmente en conflicto. Pero, la chica de pelo plateado no dijo ese tipo de comentario y en su lugar dijo: Erika. Si recuerdo bien, en ese momento el fundador de la secta utilizó una técnica especial de Qigong para la rápida recuperación del poder mágico. No es solo eso. Después de eso, parecía utilizar técnicas de estilo poco ortodoxo o algo que absorbiera directamente el poder mágico de Hanuman y se recuperó drásticamente. Si es posible, deseo que la señora Aisa también pueda recuperar usando el mismo método, pero eso es imposible para mi Erika-san. No hay manera de que yo pueda usar algo como ese tipo de técnica. No estaba claro si entendía la situación o no. La señora Aisa habló brillantemente y sin pensar. Parecía que estaba muy feliz después de que le dijeran que se le aplicó una técnica de One-sama a través de la boca. Eso era lindo, pero no sería de ninguna ayuda para aguantar a través de esta situación. Por el momento, debían escapar de la barrera de niebla. Estas tres comenzaron a vagar por la niebla y pasaron más de 30 minutos. Aunque habían caminado tanto tiempo, no había señales de que salieran de la niebla. Solo vagaban por el bosque de árboles sin hojas y no veían más que los mismos árboles. Esto me hace recordar algo, el momento en que tuvimos la expedición a Kota Kinabalu. Erika murmuró. El tiempo en que Godot, Yuri y Enasan fueron secuestrados a la isla que no podían quedarse, fueron obligados a vagar sin fin por la montaña. Me pregunto si es demasiada sospecha injusta sospechar que esta es la intervención de esa persona. ¡Qué casualidad! Yo también estaba recordando acerca de la misma persona. Liliana también asintió. Alexander Gascoigne-sama. Bueno, esta es una situación donde no hay ningún problema, incluso si hemos declarado que este es el trabajo de esa persona, creo. Con el instinto de mujer y el sentido espiritual de una bruja, apostando en esos dos. Esta niebla, es por culpa de Alex-san. Las tres mujeres se estaban entusiasmando con el cuestionario para adivinar al culpable. Bueno, para él era una charla que no le importaba.
Escondió su presencia y la siguió detrás todo este tiempo sin hacer un solo ruido de pasos. Ni una sola persona del campamento femenino se daba cuenta. Dejando a un lado a la aburrida señora Aisa, las dos caballeras eran sensibles a la intención asesina, pero no parecían detectar su presencia. A pesar de que la distancia entre ellos era de solo 7 u 8 metros. Fue gracias a la técnica de acción encubierta que aprendió y la espesa niebla que su figura era difícil de ver. Ese era el porqué, debía ser posible tomarlas por sorpresa de la nada sin problema. Su objetivo era, por supuesto, la señora Aisa. Adivinó que los caballeros de Kusanagi Godou serían un obstáculo, pero todavía estaban inmaduras como caballeros. No sería ningún obstáculo. Estaba arreglando el requisito de un ataque sorpresa de éxito hasta su finalización. Sin embargo, en realidad, deseaba esperar hasta que la señora Aisa volviera a estar en perfectas condiciones y volviera a tener un duelo. Tenía tal sensación. Pero, si su condición se debía a una técnica que fue aplicada por el fundador de la secta Luao, entonces no debería ser capaz de recuperarse fácilmente. En ese caso, para disfrutar plenamente el resto de la guerra civil de Reyes Demonios, tal vez era mejor quitar a la señora Aisa aquí primero, no habría fin de ello si él estuviera pensando, por ahora qué tal si acababa haciéndolo. En lugar de lamentarse el por qué no lo hice, vamos a lamentarnos después de hacerlo. La katana fue extraída sin ningún sonido de la vaina. La había arrojado en medio de la batalla, pero después de eso se dio cuenta de repente, podría ser realmente preocupante sin ella, y de alguna manera recuperó la vaina. Él saltó atrás en un instante justo antes de cortar con su espada. Lo hizo porque lo sentía. La intención asesina de alguien que se acercaba a él usando la velocidad de Dios sin hacer ningún sonido. Era algo imposible para una persona promedio hacer algo como detectar el ataque de este hombre, pero por supuesto era diferente. Salvatore Doni. Si planeas hacerlo entonces no te detendré. Pero, el príncipe negro Alec habló tan pronto como apagó su velocidad de Dios. A pesar de que es un alborotador que abarca el mundo y la historia, no cambia el hecho de que ella es más o menos una dama, aunque apenas. Creo que por lo menos debes presentarte antes de cortarle la espalda. Ja ja ja. Como era de esperar, Alec es suave con las mujeres. Donnie sonrió ampliamente frente a su viejo amigo amargado. ¿Estás completamente cuidando de ella después de todo? No. Cállate. Esto es porque parece que la señora realmente ha perdido todo su poder mágico. De todos modos ya no hay necesidad de quitarla ahora, así que es natural cambiar la manera de lidiar con ella. Las tres personas del campo femenino dieron la vuelta cuando escucharon este intercambio. Ah, no es Alex-san y Donnie-san. Señora. Por favor, escóndase detrás de nosotras. Los ojos de Aisa se giraron, mientras que Liliana Cranjar la cubría. Y entonces, Erika Blandelli miró alternativamente las caras de los dos hombres en comparación y luego se encogió de hombros con un rostro que parecía un poco exasperado. Por lo que puedo adivinar a través del diálogo de ahora mismo, señor Salvatore. ¿Así que estuvo siguiéndonos todo este tiempo? Y después de ver una apertura, estaba planeando atacar a la señora Aisa. ¡Hombre! Donnie rió tontamente y apartó la mirada de la joven señorita Erika. Cuando fui tragado por una extraña niebla y me perdí, las encontré por casualidad. Y así que pensé, no que quizás esta es una oportunidad. Bueno, pero cambió fácilmente de sentimiento y le guiñó un ojo al príncipe negro. Estoy feliz de que hayas venido aquí por mí. Como pensé en lugar de Aisa que perdió su fuerza, quiero hacerlo con un oponente que me puede dar un duelo adecuado en su lugar. HMPH, pero, esta vez hay un montón de enemigos. Si por casualidad Alexan está bien con ello, Donnie habló tontamente hacia el desagradable joven noble. ¿Y si también te unes a una alianza conmigo? Enfrentar la alianza del fundador de la secta Samay el Viejo con todo el mundo puede ser realmente maravilloso, ¿sabes? No hay manera de que yo pueda estar de acuerdo con ese tipo de conversación. Alec escupió secamente. En primer lugar, no tengo ánimo para confiar en ti como socio de alianza. Y sobre todo, esta guerra civil de Reyes Demonios está demasiado lejos de mi preferencia. Algo como un juego en el que 7 personas se están matando entre sí, hay un límite incluso en ser estúpido. Ni siquiera puedo sentir ganas de hacerlo en serio. El joven noble de blanco declaró con una elocuencia que era de esperar del príncipe negro. Solo estoy cepillando las chispas que caen sobre mí. Tenlo en mente si quieres hablar conmigo. Ja ja ja. Eso es realmente como tú, Alec. Entonces, esta es una buena oportunidad, sé mi oponente justo aquí. Normalmente no aceptaría eso, pero... Alexander Gascoigne murmuró pomposamente en su estilo, mientras miraba directamente a los ojos de Salvatore Doni, quien lanzó el guante alegremente hacia él. Tal vez sea el momento pronto, que yo deba golpear tu cabeza que se está alegrando en esta guerra civil de Reyes Demonios. Bien entonces. Yo iré junto con esa broma tuya. Parte 2. La capacidad de velocidad de Dios era difícil de usar debido a ser demasiado rápido. Esa dificultad también le dio mucha dificultad a Alexander Gascoigne en su juventud. Pero, más de 10 años después de eso obtuvo su primera autoridad Black Lightning.
En su mayoría había controlado problemas como no podía apuntar bien porque era demasiado rápido, la carga para el cuerpo era demasiado grande, y así sucesivamente. Después de alcanzar tal nivel, se convirtió en una historia diferente. Velocidad de Dios, la capacidad sobrenatural de moverse más rápido que nadie cambió al usuario para que fuera casi incomparable. Bueno, aunque como excepción, casos como situación en la que el enemigo estaba usando la misma habilidad, situación en la que el enemigo podía ver a través incluso de la velocidad de Dios, o situación donde el enemigo usaba y aplicaba la habilidad que tenían de alguna manera u otra y selló con éxito la velocidad de Dios, también podrían suceder. Y entonces, cualquiera de esos casos siempre ocurría en una batalla contra dioses o campeones. El oponente esta vez era Salvatore Doni, por supuesto este era un caso de, donde el enemigo podía ver a través incluso de la velocidad de Dios. Como era de esperar, Alec no es solo rápido. Doni asintió con la katana desnuda en la mano. Realmente entiendes bien que no tiene sentido solo ser rápido en un duelo entre nosotros. HMPH. Siempre estás diciendo esto o aquello con una actitud arrogante. Normalmente era el lado que volaba alrededor con la velocidad del rayo quien hablaba arrogantemente. El campo de batalla era el bosque del desconcierto. Dentro del gran laberinto que fue creado por la autoridad del príncipe negro. La antes mencionada niebla blanca se convirtió en el camuflaje para la figura de Alec. Además de eso, Alec estaba constantemente de pie detrás de un árbol para ocultar su apariencia. Encendió y apagó su velocidad de Dios muchas veces repetidamente, y él también estaba cambiando su posición de pie como si se teletransportara. Haciendo esos, sin mencionar la figura de Alec, la mayoría de los opositores ni siquiera serían capaces de confirmar su ubicación general. Y luego se olvidarían de atacar. Se acercó a Doni en menos de un instante usando la gracia de su autoridad. Volvió solo el brazo desde su codo hasta los dedos en un rayo y rápidamente trató de tocar a Doni. Fue un movimiento que haría que incluso un toro furioso que se jactó de un gran marco muriera por la electricidad. Sin embargo, ese brazo electrizante, esa mano que era como un relámpago real que se acercaba con la velocidad del rayo, Doni lo evitó fácilmente sin ninguna dificultad. No solo eso, su brazo plateado y su katana retrocedían naturalmente. Ja ja ja. Como se esperaba de Alec, quien viene con un extraño movimiento chi. Alec saltó hacia atrás en el instante en que percibió que su ataque había fallado y se retiró del alcance de la espada. Sin embargo, Doni caminó rápidamente hacia adelante con indefensa como si fuera a visitar la casa de un amigo, y apuñaló la katana en su mano derecha en línea recta. Fue una espada que capturó incluso la velocidad de Dios mencionada. Alec pensó, en ese caso, desató su velocidad de Dios que estaba reprimiendo a toda velocidad. Este era un truco en el que sutilmente desorbitaba el ojo de la mente del enemigo para que pudiera escapar de la espada mágica de matanza segura. Hasta ahora se había atrevido a utilizar solo el 90% de su velocidad de Dios. Desde allí aceleró hasta el 100% y saltó hacia atrás e hizo que la punta de la katana apuñalara el aire vacío. Apagó su velocidad de Dios cuando su rango de Doni se convirtió en 10 metros impares. Giró su muñeca derecha hasta que la punta de sus dedos se volvieron en relámpagos y con Bachi, un ataque de relámpago se disparó. Fue un ataque distante con una bala de relámpago improvisada. Doni evadió por completo la bala de relámpago con un movimiento ágil. Además, no retrocedió exageradamente y solo giró su cuerpo medio paso hacia un lado. Lo hizo porque si se defendía con un mínimo de movimiento, podría volver a atacar al instante. De hecho, Doni comenzó a correr sin ningún ruido de pasos como un gato. Era para acortar la distancia con Alec quien estaba lejos. Alec disparó balas de relámpago muchas veces a Doni quien se acercaba ligeramente. Pero, todo fue evadido con el mínimo movimiento del cuerpo. Ya sea atacando o huyendo, la resolución a medias no me hará capaz de superar esto. Alec murmuró para sí, corriendo rápidamente a un pueblo a 300 kilómetros de distancia usando la velocidad de Dios. Esa era la mejor manera de neutralizar la espada mágica de Salvatore Doni. Pero, no podía ganar con eso. Tenía que hacer su propio cuerpo como cebo para ganar. Ja ja ja, ya te estás quedando sin aliento. No me estoy quedando sin aliento, pero estoy un poco cansado de este juego de espadas. Finalmente llegó la hora de la caída de la cortina. Doni, quien estaba corriendo como una pantera, tomó el impulso y derribó su espada desde arriba, para dividir verticalmente el cuerpo delgado de Alec. Lo cortarían, aunque activara de nuevo su velocidad de Dios. Tenía tal corazonada. Alec no era un espadachín, pero sentía la especialidad de este ataque con instinto animal. La espada fue lanzada en aliento instantáneo por el bien de cortar incluso un rayo. El guardián de la espada despejó sus 5 sentidos hasta el límite y leyó el pensamiento y el movimiento del enemigo. La esgrima era aguda y corta, encarnando la trayectoria mínima. Fue porque esta hoja se desató al usar todos esos, que incluso la velocidad de Dios podría ser alcanzada. Era probablemente inevitable. Por eso Alec cantó esas palabras de poder. Escucha, hijas de la noche sin fin, había atraído a Doni hasta este extremo usando su cuerpo como cebo.
Este hecho fue exactamente el sitio de ejecución que él preparó en su barrera, que era este bosque del desconcierto. Megaera, Tisipone, Alecto. Ahora mismo es el momento de ejecutar la venganza. Cantó el nombre de las tres diosas en el momento en que Doni bajó la espada secreta desafiadora de la velocidad de Dios. Hermosas mujeres con alas negras que crecían en su espalda, una a la izquierda de Alec, una a su derecha y otra a su espalda, aparecieron un total de 3 mujeres, cada una extendiendo sus anchas alas. Una de esas alas repelió muy fácilmente la hoja. ¡Bah! Doni fue muy afectado por el impacto y se estrelló en el suelo. Aún así él no soltó su katana, tal como se esperaba de él. Las mujeres que protegían a Alec eran las 3 diosas de la venganza, Erin Yes. Megaera el demonio. Tisipone el vengador. Alecto el tiempo implacable e indescriptible. Transmitían el juicio al pecador y gobernaban la venganza. También cada hebra de pelo de las mujeres ominosas era una serpiente. Devolverían todo daño de destrucción, ataque, golpe, al autor. Eran compañeras anormalmente poderosas de Alec. Sin embargo, era necesario un largo tiempo de concentración cuando las convocaba. La preparación previa era indispensable. Ay, 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 ¿es esta la carta de triunfo de Alec que escuché de los rumores? Alec sonrió débilmente. Alrededor del colapsado Doni, más de un centenar de cartas rúnicas europeas escritas por luz estaban apareciendo, desplegando no la pared de protección, sino una letra de la pared. La vivienda de protección divina estaba cambiando la carne de Doni en acero. En el momento en que el necio rey de la espada recibió la venganza de las 3 diosas, convirtió su cuerpo en acero. Tú eres realmente persistente, tal como se esperaba. El poder de mi técnica se devuelve a mí exactamente como es. Doni miraba fijamente a Alec incluso mientras estaba acostado boca abajo en el suelo como una oruga. La mirada de su ojo era impotente y demacrada, tal vez porque estaba muy dañado. Su voz también era ronca, su habitual falta de cuidado disminuyó en un 70%. Bueno, algo así. Sin embargo, aunque oí que es un brazo que corta todo, sin embargo no podría dividir el cuerpo inmortal en 2. Eso es un poco decepcionante. No. Eso fue porque en el momento en que mi espada fue expulsada por el ala, tuve la sensación de que era peligroso. Doni apoyó su cuerpo con sus miembros temblorosos y de algún modo hizo que su cuerpo se levantara. Parecía que realmente no podía estar derecho. Lo hice a tiempo, para suprimir el poder del corte allí. Aunque fue solo un poquito. Ya veo. El cuerpo completamente entrenado del rey de la espada. Un rasgón apareció profundamente desde su hombro izquierdo hasta alrededor de la articulación de conexión de su pierna izquierda. Seguramente esa fue la herida que resultó de la carne de Doni y el hueso se dividió completamente. Era un rasgón amplio donde parecía que un puño de un adulto podía entrar dentro. La persona promedio moriría al instante con esa herida. Pero, no se filtraba un chorro de sangre desde ese corte. Era como mirar un plato de acero quemado por el fuego y el calor de un quemador, el lugar que se estaba derritiendo como barro, luego se enfriaba y endurecía, con un feo rastro de herida. Sí. El acero no sangraba. Solo sería arrugado y dañado. Exactamente porque era un cuerpo de acero inmortal era que Doni podía moverse incluso en su condición. De hecho, Doni estaba de pie tambaleándose. Su mano izquierda estaba colgando ligeramente, pero todavía sostenía su katana. Todavía estaba planeando pelear. Bueno, yo de alguna manera logré soportar la venganza de esas diosas, esta vez es mi turno de devolver el dinero. No. Ese reconocimiento es incorrecto. Alec agitó la mano en silencio. Megaera de las 3 diosas que protegía la derecha contra la hoja de Doni, Tisipone que protegía la izquierda, Alecto que protegía la cabeza. Las ominosas mujeres Seringes extendieron sus alas negras y se apiñaron en Doni como buitres. Todas las 3 diosas estaban sosteniendo una katana en su mano esbelta. Las 3 katanas eran exactamente iguales al producto que era sostenido por Salvatore Doni. ¿Qué son esas katanas? En primer lugar, son diosas que pueden reflejar un ataque aún más poderoso. No hay manera de que su fuerza se consuma ya solo repeliendo el poder de un corte. Todavía tienen margen de maniobra para actuar fácilmente desde la duplicación de tu espada, y también robar tu técnica mientras están en ello. La diosa Alecto atacó desde el cielo justo después de que Alec dijo eso. Una hoja inclinada que Doni desató justo ahora, un esgrima que realmente se asemejaba a esa técnica de espada en toda su fuerza atacó al usuario original. Doni inmediatamente levantó su mano izquierda y protegió su cabeza. ¡Guau! Asterisco Gakin, el sonido metálico resonó junto con el grito de Doni que sonaba como una rana. Repelió la katana con su muñeca izquierda que se convirtió en acero. No fue capaz de repelerlo, la cuchilla estaba excavando hasta la mitad del brazo. Pero incluso con eso no había sangrado, como se esperaba del cuerpo de acero inmortal. Alec asintió con la cabeza al ver la ofensiva y defensa justo ahora. Doni sobrevivió obstinadamente, pero todavía no podía moverse adecuadamente. Tenía suficientes posibilidades de victoria. Alecto levantó su katana encima una vez más para golpear con un corte de fuerza completa de nuevo.
Megaera y Tisipone también estaban saltando hacia el extraordinario rey de la espada. Uva. Tal vez debería llamarse como fuerza desesperada frente a la muerte. Donnie rodó por el suelo y de alguna manera se escapó del cerco de los tres demonios. Ese gemido fue seguramente de la agonía de su herida. Era un movimiento animalista que lanzaba al viento la apariencia de una espada santa. Como era de esperar, parece que no pueden robar la habilidad de un maestro exactamente como lo es. Tal vez el arte de la espada de las diosas son solo el 70% de la tuya. Supongo que son un oponente menor, pero hay 3 de ellos. Perdona su falta de fuerza en deferencia a eso. Mierda, bramando fríamente así. En contraste con el murmullo de Alec, Donnie, quien todavía estaba colapsando en el suelo, rugió. No está bien si vuelvo a hacerlo problemático. Alec se sorprendió. El tumbado Donnie ni siquiera intentó ponerse de pie y tocar el suelo de las montañas Okutama con su brillante brazo derecho de plata. El resplandor del mismo color que el brazo derecho se extendía como una ondulación desde el punto tocado y teñía el suelo de plata. Como resultado, el entorno de 360 grados de Donnie estaba brillando. En la parte superior de todo eso lo que existía fue instantáneamente cortado en dos con un solo golpe. Los árboles del bosque de la montaña que crecían del suelo que eran de plata brillante eran aproximadamente varios cientos. Las 3 diosas, Megaera, Tisipone, Alecto. Todos fueron cortados instantáneamente verticalmente, desde la parte superior de los árboles hasta las raíces, desde la parte superior de la cabeza hasta la ingle. Fue el milagro causado por la invisible espada empuñada de Donnie. Además, el brillo plateado que se extendía en el suelo alcanzó hasta debajo de Alec. Alec aumentó rápidamente su poder mágico. Era lo esencial cuando se defendía contra la técnica y el poder divino del enemigo. Dio frutos y el príncipe negro Alec resistió los simultáneos cortes que provenían desde una sola ola plateada. La radiación que se extendía en el suelo que se originó en el brazo derecho de Donnie se detuvo de inmediato. Donnie se levantó mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Este tipo, Alec miraba asombrado, cambiando todo lo que tocaba en una espada mágica de tremenda fuerza. Esa era la autoridad de Donnie, el brazo de plata, el destripador. No solo herramienta como espada o palo, incluso el suelo podría ser cambiado en herramientas de espadas. Si este tipo de cambio de aplicación fuera posible, entonces la forma de utilizar esta autoridad debería ampliarse sin límite. Al igual que eso, esta autoridad no debía estar recibiendo la evaluación de que su valor fuera solo como una espada, en absoluto. Donnie dijo algo así con una expresión que parecía que estaba harto del fondo de su corazón. Algo como esto, es realmente molesto para mí. Si es posible no quiero usarlo, ¿sabes? No digas algo estúpido. Seguramente usarlo como lo que hiciste ahora ahorrará esfuerzo en varias cosas más. No, Andrea también dijo algo así. Pero para que yo balancee alrededor una espada 1000 veces es completamente más fácil que hacer eso. Parece que un hombre como tú tiene la maldición de los músculos que invaden incluso hasta tu cerebro. Alec repentinamente fue, justo después de que murmuró eso. Estaba percibiendo el peligro acercándose al bosque del desconcierto, la barrera del gran laberinto. Era uno de los supersentidos que podía disfrutar como el maestro del laberinto cuando estaba dentro de él. Alec repentinamente desató su velocidad de Dios. No era para la estrategia de batalla, sino con el fin de alejarse de este lugar. Se alejó corriendo sin dar ni siquiera una mirada a Donnie y comenzó a descender la montaña a toda velocidad. Bueno, esto estaba dentro de sus expectativas. Había estado anticipando que tarde o temprano los ancianos comenzarían su retribución. ¿A dónde vas, Alec? Donnie gritaba estupefacto con esta repentina retirada. Parte 3. Un poco de tiempo atrás, 2 campeones salieron de las montañas Okutama. En realidad traje un perro de compañía aquí por lo menos para ayudar con la caza. Entonces, dejaré un clon aquí. Los reyes demonios estaban hablando brevemente de un terrible regalo de despedida. El rey lobo demonio y el fundador de la secta sobrenatural salieron sin averiguar la dignidad de cada uno de sus sirvientes, y otra gente dio testimonio en su lugar. ¿Qué diablos es ese monstruo? Kusanagi Godou gimió. La cresta en pendiente suave continuaba a través de la montaña Kumotori, la montaña Kokumotori y la montaña Nanatsuishi. Un gigante aún más grande que la montaña estaba mostrando su cara, Nuu, desde el otro lado. No solo su rostro sino incluso su cuerpo superior fornido. El gigante era demasiado gigantesco. Y entonces, posiblemente estaba desnudo. La silueta de la montaña Kokumotori y la montaña Nanatsuishi que estaba cubierta por la niebla fue colocada apenas para ocultarse debajo del ombligo del gigante. Sin embargo, el gigante no llevaba ropa, por lo que su pecho, brazos y el área del cuello que se desarrollaron con fuertes músculos, y luego su abdomen de 6 unidades y así sucesivamente se podían ver claramente. Su altura de estimación era de alrededor 3000 metros. Sí. Este gigante era mucho más alto que las montañas por aquí que tenían una altura de menos de 2000 metros. La piel del gran gigante era dorada como una estatua. Su cabeza calva reflejaba la luz de las estrellas y brillaba chispeante. Su rostro parecía sombrío. La apariencia externa,
los músculos, se parecía a la estatua del dios guardián feroz. Bueno, no importa cómo lo vea, debe ser algo que Nee-san llamó aquí. Godou murmuró para sí mismo. Ignoraba por completo el hecho que había hecho el grupo de la vieja generación, pero lo declaró con convicción en su voz. Por otro lado, la persona que apuntaba un arma al campeón de Japón hasta ahora murmuró. Si recuerdo bien, en Japón hay una leyenda sobre el gran gigante que puede mover incluso las montañas. Era llamado Daidarabokchi, creo. Él también tenía conocimiento extenso sobre los monstruos y apariciones de lo antiguo occidental y oriental. John Pluto Smith exhibió casualmente una habilidad especial que era digna de su otro nombre del Rey de Hadas. Su arma mágica fue bajada antes de que nadie se diera cuenta. Godou habló mientras confirmaba secretamente eso. Ese es un nombre que he oído antes. Si lo recuerdo bien, lo leí en algo como la aparición de una enciclopedia. ¿Por qué surgió un gran gigante tan grande como una montaña? La respuesta pronto se hizo evidente. El semblante del Daidarabokchi, el dios guardián feroz súper grande, levantó su brazo gigante y golpeó la cresta de la montaña que estaba envuelta por la niebla blanca y espesa. Asterisco, Gaan, Gaan. La tierra y la arena estallaron como si el trabajo de construcción de tallar una montaña fuera hecho usando una gran cantidad de dinamita. Los árboles estaban rotos, rompiéndose, volando por todas partes como basura. El dios guardián feroz súper grande no golpeó solo una vez, sino repetidamente una y otra vez. Así que planea destruir el laberinto de Gascoigne desde afuera porque es molesto superarlo desde dentro. Godou maldijo después de notar el pensamiento de su hermana mayor. Mierda. A pesar de que siempre se queja de la depravación de la generación actual, esa Nee-san, no que ella misma está destruyendo el medio ambiente a su antojo. Seguramente ella tiene una habilidad especial de dejar de lado lo que ella misma está haciendo. Smith estaba encogiéndose de hombros. Bueno, si usa su autoridad de propagación vegetal de la que he oído rumores, también puede restaurar la naturaleza perdida, así que tal vez ella no se moleste con algo así. Algo más está viniendo aquí. En el cielo nocturno donde la luna estaba casi alcanzando la cima. Desde el oeste, distrito de Saitama, Gunma, un organismo gigante estaba volando. Godou se sorprendió después de notar el acercamiento del dragón de plata que estaba volando suavemente bajo la luna. El enmascarado campeón murmuró al ver la misma vista. Dragón. No. Lo más probable es que también sea un sirviente muerto. ¿Qué dijiste? El dragón llegó al cielo por encima del bosque del desconcierto que estaba envuelto por la niebla. Sus alas y escamas también eran de plata. La longitud de sus alas era de 20 metros que era superada por su cuerpo grande. Además de eso, estaba revestido de un aura solemne como una bestia divina. Pero, las escamas de plata que debían brillar parecían obsoletas del todo, era el hecho de que el dragón era de aspecto opaco. Sus escamas estaban rasgadas por todo el cuerpo, la carne por debajo también estaba decayendo, también había más de 10 puntos heridos donde su hueso estaba expuesto, dándole una impresión realmente atroz. La pierna delantera derecha del dragón que le servía de brazo derecho le faltaba parte del codo. Tampoco tenía el globo ocular izquierdo, allí había solamente un ojo vacío. Ciertamente, ahora que lo dices, ese dragón parece un zombi. La maldición del sirviente muerto no es algo que puede ser dado solo a los humanos, parece. He oído que las bestias divinas, las apariciones, los organismos artificiales con un alma que mora en su interior, y así sucesivamente también pueden convertirse en blancos. Seguramente el dragón plateado fue resucitado como un muerto viviente después de ser exterminado por el marqués Boban. Se detuvo el aire mientras batía sus alas lentamente, y luego salió la llama desde su mandíbula. Esa llama estaba atacando la niebla blanca que era el bosque de perplejidad. Planeaba quemarlo a cenizas. Era una llama aterradora, pero el movimiento del dragón de plata era un poco crudo. Pensando que eso fue el compañero zombie o cadáver, entonces ciertamente podría comprenderlo. Ese viejo, así que esconde incluso ese tipo de monstruo. Bueno, al final es antes una bestia divina, aunque su fuerza no será tan grande como su apariencia. He oído que llamarlo también es problemático porque su tamaño es grande. Lo más probable es que el marqués Dono lo trajo intencionalmente aquí para hacer que esta guerra civil de reyes demonios se haga viva. De verdad. Soy más o menos un rey de hadas, aunque no sea importante. Tengo intuición respecto a monstruos y espíritus malignos por todas partes. Godou supuso que tal vez quiso decir que era una enciclopedia ambulante de monstruos y apariciones. El dragón muerto estaba escupiendo fuego una vez más delante de Godou y Smith, quien se jactaba extrañamente. El super gran dios guardián también golpeó la barrera de niebla junto con la montaña. Deberían estar los compañeros de Godou, la señora Aisa, y el hombre que formó una alianza temporal con Godou encerrado allí. Si no los rescataba de alguna manera, Godou hizo una apuesta. John Pluto Smith, vamos a negociar. Fufufu. Pensé que ya era hora de que dijeras eso, Kusanagi Godou. De manera agravante, el enmascarado rió entre dientes con su aire habitual. Solo qué cosa en el mundo sucedió. Salvatore Doni murmuró.
Era difícil comprender la situación fuera desde dentro del bosque que estaba envuelto en una espesa niebla blanca. Pero, en cualquier caso, el suelo temblaba. Y entonces, un rugido tempestuoso y peligroso le llegó incesantemente a su oído. Asterisco, Gaan. Gaan, asterisco era como si hubiera una cantera en las inmediaciones que estaba llevando a cabo un trabajo de destrucción usando explosivos. Cada vez que resonaba aquel ominoso rugido, el suelo vibraba. El aire temblaba, los árboles del bosque también temblaban. Trató de enfocar sus ojos para mirar hacia arriba. Ni siquiera la luna podía ser vista gracias a la niebla blanca. Sin embargo, el ojo de la mente de Donnie estaba captando la vista. Parecía que había un organismo gigante corriendo a través del cielo por encima algún tiempo. Su ambiente era genial y fuerte. Seguramente era una bestia muy feroz. Podía sentir cómo volaba por todas partes mientras que frecuentemente escupía algo que parecía peligroso. Parecía que también llovería aquí cerca. Oh. Asterisco, una gran masa de llamas estaba cayendo en la zona donde Donnie estaba. Naturalmente, los árboles del bosque se estaban incendiando. El poder de fuego era tan feroz que la acumulación de nieve no se convirtió en ningún obstáculo en absoluto contra ella. El bosque de montaña que era como el bosque de robles en Europa estaba envuelto en una superficie de fuego. Un incendio forestal a gran escala iba a comenzar así. ¿Alguien más que Alec está haciendo esto? Donnie se aferró a la situación incluso así y comenzó a retirarse. No sería extraño que los jabalíes u osos que vivían en la montaña se hubieran quemado hasta morir desde hace mucho tiempo en esta situación. Esa era la cantidad de llamas que ardía en los alrededores. Sin embargo, estaba protegido por un cuerpo de acero y una pared de letras rúnicas que lo rodeaban. Donnie logró escapar hasta un área donde las llamas eran relativamente débiles, ni siquiera su ropa fue quemada. Pero, él podía ver cómo tarde o temprano sería tragado por el fuego y el humo y se detuvo. Ahora que ha llegado a esto, creo que debo intentar hacer una apuesta. No odiaba el hundirse o jugar a nadar. Donnie se lamió los labios y estaba a punto de entonar las palabras de poder que mantenía en reserva. Ahora santuario doncellas de Bacchus, llamen al Hijo de Dios para que venga. Emborráchate con el alcohol del Dios rebelde. Por favor, deje de hacerlo, señor Salvatore. Quien lo llamó a detenerse fue la voz de Erika Blandelli. Cuando miró allí, a Isa quien estaba respirando sin aliento y Liliana Cranjar quien la apoyaba también estaban juntas. Todo el mundo estaba sudando debido al calor de las llamas, y el hollín y la suciedad en sus ropas también eran sorprendentes. Ustedes hicieron bien encontrarme. No se perdieron a medio camino. Tuvimos suerte, aunque llamarlo suerte es también un poco extraño. Incluso cansada y con la situación como esta, la joven señorita Erika todavía era elegante. Ella le informó a Donnie con una voz y expresión que estaban poniendo aires. Gracias a los que están tratando de destruir este bosque del desconcierto junto con la montaña, el laberinto del príncipe Alec también parece estar en el proceso de perder su poder. Por eso pudimos buscar la ubicación de Lord Salvatore. Ya lo veo. Pero, ¿por qué vinieron a mí entonces? Porque sentimos intranquilidad. Nos estábamos preguntando si por casualidad, mi señor, usaría esa autoridad de alboroto salvaje que también presenciamos antes de esto. Hombre, eso es correcto. Yo estaba a punto de hacerlo. Donnie confirmó sin rodeos. Parecía que el nombre del Parlamento Wiseman era confusión divina. El efecto era formar un espacio que hacía que todo poder divino, poder místico y poder mágico corriera salvaje. Ya es un estancamiento, después de todo, así que pensé en irme desesperado, así como yo pensaba. Erika cerró los ojos y luego Liliana habló desapasionadamente. Mi señor. Con todo el debido respeto, por favor déjeme hablar. Si es ahora podemos escapar fuera de la montaña con mi magia voladora, pero si usa esa autoridad entonces el peligro de caer será. Donnie-san. Voy a dejar pasar el hecho sobre ti al intentar atacarme, así que por favor. Esta vez fue la señora Aisa. Ella estaba suplicando con una expresión desesperada. Escapemos juntos. A esta velocidad seremos completamente aniquilados. Así, el rey de la espada de Italia, el gran caballero de Milán, y la señora Aisa, fueron envueltos por la luz azul y se alejaron volando hacia el otro lado del cielo nocturno. Ah, pero pensando en ello, acabo de formar una alianza con Godot antes de esto, Tal vez cooperar con todos ustedes sería mejor, ¿no es así? Por favor, diga algo como eso primero. Pero, tal vez algunas cosas son mejores no decirlas. Para que Kusanagi Godot forme alianza con Lord Salvatore, parece que él también debía estar realmente acorralado en ese momento. Ja ja ja. Supongo que ustedes dos pueden decir eso, todo el mundo, eso es. Gritó la señora Aisa cuando finalmente se elevaron al cielo. Fue cuando la luz de vuelo que los cuatro estaban montando, estaba pasando por delante de la cabeza de un gigante. Era un gigante de oro que era más grande que la montaña. Se parecía al dios guardián feroz, pero su altura era de una clase de 3000 metros en estimación. Este tremendo gigante dorado se esforzaba desesperadamente en golpear, sacudir y destruir la barrera de niebla junto con las montañas. ¡Uva!
Así que es este tipo el que estaba haciendo estragos. Como era de esperar, incluso Salvatore Doni estaba enredado. Justo después de eso, NT, esta línea se escribió realmente usando el alfabeto. Un sonido extraño que no podía ser comprendido como el rugido del viento o el enredo de la bestia mágica reverberaba en el cielo nocturno. Ese sonido era algo emitido por el dragón de plata que se aproximaba. La luz de la magia de vuelo que Liliana controlaba, su camino fue bloqueado por el dragón volador. La boca en gran parte abierta del dragón estaba ardiendo de llamas. La explosión de llamas que causó el fuego de la montaña abajo fue seguramente escupida desde allí. Y ahora mismo esa llama se dispararía, justo antes de que sucediera. La radiación de color del amanecer se manifestó en el cielo de la medianoche que estaba encerrado en la oscuridad. A pesar de que había varias horas más hasta el amanecer, el sol se estaba elevando al cielo. La llegada del tercer avatar de Bertragna, el caballo blanco. Parte 4. Tal vez debería decirse que era justo como se esperaba. El dragón plateado muerto parecía tener algún tipo de ofensa previa, como se podría esperar de algo que estaba sirviendo a ese brutal marqués Boban. Parecía que había atormentado a gente inocente por orden de su amo. Por esa razón, podría ser objetivo. Por el ataque que solo podía llevarse a cabo hacia el gran pecador que angustiaba al pueblo. Ven a mi lado, por el bien de la victoria. Rápidamente lleva el halo que es tu amo. Godot cantó las usuales palabras de poder y tomó prestado el poder del sol. Independientemente de que fuera de medianoche, el sol de la mañana mostraba su rostro subiendo desde el cielo oriental, disparando un bombardeo de destello. El objetivo era el dragón plateado muerto. El sirviente de un rey demonio que ahora mismo iba a lanzar llamas a la luz azul que era la magia de vuelo de Liliana. El fragmento del sol atravesó la oscuridad de la noche, impactando al dragón en alza. Tragado por la llama que consumió incluso la montaña, el cuerpo grande del dragón muerto fue instantáneamente evaporado. Se convirtió en la prueba de que algo como una clase de bestia divina no era suficiente para convertirse en enemigo de un campeone. Pero, había un monstruo más que debía ser derrotado. El dios guardián feroz súper grande, el gigante que estaba destruyendo las montañas de Okutama tenía un arma apuntando hacia él. Ahora entonces. Es hora de mostrar el ataque del dios de tiro al arco de larga distancia. John Pluto Smith había sacado su arma y estaba preparado, y luego apretó el gatillo. La bala disparada desde el cañón de la pistola era verdaderamente la flecha de la diosa lunar Artemis. Ella era una divinidad que era famosa como ama del arco junto con su hermano mayor el dios del sol Apolo. Por supuesto, era un arma de proyectil que era demasiado poco para el dios guardián feroz que tenía un tamaño fuera de lo normal como Daidarabokchi. Pero, el feroz dios guardián tuvo su corazón atravesado y aulló. La voz aullante gruñó, resonando a través de las montañas Okutama con gran eco. Ese fue el rugido de la agonía de la muerte. Todo el cuerpo del dios guardián feroz que era más grande que la montaña se convirtió en partículas de luz y se desmenuzó en pedazos, fue exterminado de una vez como niebla de montaña que estaba bañada por la luz del sol. A pesar de que su cuerpo era enorme, después de todo era solo algo que era como un globo sin sustancia. Pues bien, aunque su existencia misma como espíritu de fuerza sobrehumana que habitaba en el cuerpo del fundador de la secta Luoao, es extraño en varios aspectos. Sí, hay un límite incluso en ser absurdo. Como era de esperar, el fundador de la secta Dono es realmente absurdo. La alabanza de Smith se mezcló con exasperación interior. Y entonces Godot miró al cielo una vez más. Se sentía sospechoso de que la nube estaba aumentando ligeramente mientras pensaba en otro asunto. Mientras atacaban en aquel momento, la luz de la magia de vuelo se alejaba a gran distancia. La vio dirigirse hacia el este, pero van a la dirección de Akiruno o Achouji. Godot imaginó el mapa de la parte oeste de Tokio en su mente que él apenas recordaba débilmente. Justo después de eso, la lluvia empezó a caer en grandes gotas. Si las gotas de agua cayeran así, se convertiría en una lluvia realmente pesada. Las nubes aumentaban repentinamente debido a esto. Sin embargo, él sentía la presencia del poder mágico desde las nubes de lluvia arriba. Godot murmuró. Tal vez este sea el trabajo de Nee-san. Parece que está planeando extinguir el fuego de la montaña usando la lluvia. La llama generada por la violencia de los reyes demonios todavía no estaba muriendo. No había manera de que el marqués Boban se molestara por eso, la lluvia no era acompañada por el viento o truenos. Godot habló con convicción. Tal vez sea bueno que esté en la montaña, solo por un tiempo. ¿Por qué? Incluso si el fuego se produjera en la ciudad, no importa lo grande que sea, Nee-san lo dejaría en paz. Es porque este lugar es una montaña que está motivada para apagar el fuego. Esta vez es la preservación de la naturaleza para ella. Ya lo veo. Smith rió lo que era visible a través de su máscara temblorosa, y luego murmuró de repente. Sin embargo,
Incluso si está usando la magia para apagar el fuego, ella no está apareciendo delante de nosotros. Acerca de eso, tal vez. Sí. El fundador de la secta Dono y Marqués Dono, lo más probable es que están persiguiendo a tus compañeros. Con el fin de borrar a esos dos, la señora Aisa cuyo poder está sellado y al herido Salvatore Doni. Está bien. Entonces, me pregunto qué debo hacer. ¿Debo unirme a la guerra civil de Reyes Demonios esta vez, y reiniciar una sangrienta lucha hasta la muerte contigo quien está delante de mí? ¿O, debo mostrarte cortesía a ti como ahora, y dedicarme a ayudarte? Aquí JPS está diciendo una frase que se usa generalmente para hablar sobre los frutos del trabajo de una esposa para ayudar a la carrera de su marido. ¿Qué hay con eso? No estamos casados aquí. Godot sonrió irónicamente ante la forma de broma de hablar del hombre enmascarado. Le dijo esto a John Pluto Smith justo antes de la batalla en este momento. Entiendo que no hay intención de vencerme dentro de ti. Si ese no es mi malentendido, entonces dame una mano, o al menos no seas una molestia. Eso fue todo lo que dijo. Después de decir eso no perdió el tiempo para darle la espalda a Smith y utilizó el caballo blanco para cubrir el vuelo de Liliana y los otros. El héroe de los ángeles entonces apoyó con su arma mágica sin ningún aviso. Ese momento también cuando yo y Neesan estábamos luchando. Si en serio planeabas matarnos, entonces habría sido mejor que nos hubieras dejado continuar luchando hasta que ambos nos debilitáramos. De esa manera podrías matarnos con certeza, pero tú disparaste en el tiempo medio armado. Fufu, lo hiciste para separarnos. Me equivoco. Me pregunto. Tal vez yo estaba obstruyendo la batalla de ustedes dos por el instinto de lucha como, no estaré satisfecho hasta derrotar a ese tipo con esta mano, ¿sabes? Quizás. Pero no siento nada como intención asesina desde ti en absoluto. Eso era lo que pensaba desde que se reunió con este hombre dentro de la niebla. En realidad, eso se convirtió en el argumento para el que le permitió decir, dame una mano. John Pluto Smith miraba fijamente a Godot, y finalmente asintió. Pensé que si habría alguien que podría notar mi intención, entonces serías tú o el príncipe negro. Y parece que tengo razón. Si fuera yo o Gascoigne dijiste, ¿qué quieres decir con eso? Porque entre nosotros de los 7 asesinos de dioses, somos relativamente menos de sangre caliente. Bueno, hasta el final es solo una comparación relativa con los otros. En cualquier caso, parece que comprendes el significado de la línea que estaba colgando, así que es realmente genial. Si tienes la sensación de querer formar un frente unido conmigo, Godot se quejó en esta forma indirecta de hacer algo. Creo que sería genial si lo hubieras dicho antes de esto. Mientras que la preparación para superar a los otros campeones, especialmente a la señora Aisa, no esté terminada, no tendría sentido incluso si lo hiciera. Después de todo esto es una batalla real. Repitiendo la formación de alianzas improvisadas y la anulación de alianzas solo hará que la situación sea caótica. La guerra civil ya estaba intensificándose con el nacimiento de la Alianza de los Antiguos y la Alianza Japón-Italia y así sucesivamente. También era dudoso cuánto tiempo esas alianzas continuarían. Cuando Godot consintió con el punto de Smith, se dio cuenta. Espera. ¿Estás diciéndome eso? Significa que has terminado tu preparación. En este momento era el segundo día de la guerra civil de Reyes Demonios, tarde por la noche. Sin embargo, parecía que era diferente para John Pluto Smith. Justo ahora la persona misma lo dijo. Por casualidad, el accidente de viaje en el tiempo fue en cambio algo que le dio al asesino de dioses enmascarado un margen de maniobra para preparar algún truco. Tú, no me digas que estabas usando el pasillo de Aisa-san para eso. Smith se rió entre dientes bajo la máscara. Godot estaba convencido de que Smith estaba haciendo tal expresión. Una sonrisa sin miedo que era digna para el jugador de todo salió bien al final. Una sonrisa de satisfacción que fue hecha por el joven que estaba cubriendo su cara sin pintar. Godot estaba imaginando esas sonrisas, y fue en ese momento. Godot y Smith lo detectaron al mismo tiempo. Un dios hereje se estaba acercando. Fuerza y espíritu de lucha por el bien de la batalla se estaban desbordando dentro de sus cuerpos. ¿Qué dios estaba viniendo aquí? Así que eres tú. Godot miró al invitado. Tarde en la noche en el segundo día de la guerra civil de Reyes Demonios, en medio de las montañas Okutama que estaba lloviendo. El fuego repentino de la montaña se estaba extinguiendo debido a la benéfica lluvia del cielo y al fundador de la secta sobrenatural. El hermano pequeño del rey delfín, Ramachandra, Lakshmana se acercaba.